Mi estimado César, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, acá tranquilo, terminando el día, con mucho Súper. calor. Sí, por aquí también. Pasa que yo estoy aquí en aire acondicionado, pero afuera está bien caliente. Yo no sé cómo haces para vivir en ese sitio. No, Tú- ahorita primavera es sabroso, pero el verano es largo y es muy caliente, muy caliente. Se pone fuerte, ¿no? O sea, y tú sabes que Sí, yo conozco esos climas porque dentro de México, por ejemplo, sí. mi esposa es de Monterrey Aquí y está, arriba, está ahí exacto. nomás, pues, ¿no? Y Sí, son unos climas, pero es que yo dice, sí, ¿cómo son hacen para extremos. vivir? Sí, son extremos, son extremos. Es una locura. Aunque aquí es, o sea, la mayoría del tiempo del año es caliente o templado de alguna forma. El invierno es un chiste. El invierno Ya, son 2 semanas y se pone ahí blanco el techo y ya. Pero de resto es caliente, sí. Y húmedo. húmedo, bueno, está Sí, bien, está sí, bien. sí. ¿Dónde estás? Porque la gente aquí no sabe dónde estás, en qué parte Claro, del mundo estás. claro, claro. Yo vivo en Houston, Texas. Qué Yo vivo en Houston. rico, está bien. A 5 o 6 horas, algo así, de Monterrey, de pronto, no sé. Algo Ya, sí, así cerca claro, de más o Monterrey. menos. Sí. Sí, no, no, yo estoy en Querétaro, estoy en el centro de Ok, México. estás en el mero centro, exactamente. Sí, en el mero centro, en el mero centro. Chévere. Bueno, César, oye, mira, te invité a este capítulo. Nosotros ya hemos tenido una conversación previa, Sí, tuvimos un café virtual, no me acuerdo hace cuánto habrá sí, sido, hace unos ¿tres, meses cuatro atrás. meses? Sí, Puede ser, exactamente. ¿no? Claro que Y sí. fue una conversación súper chévere para hablar en venezolanés. Sí, Fue súper chévere. Y dije, oye, compartamos algo de esto con el público, ¿no? Para claro, que compartan experiencias y demás. claro, Entonces, buenísimo. nada, te invito, cuéntanos un poquito de ti. Tú tienes en el mundo del procurement también, añísimos, ¿no? ¿Cuántos años tienes ahí? Mira, como 18, 20 años en esto, algo así. Como 19 años, exactamente. Mira, ¿y cómo así empezaste? Cuéntanos. Bueno, como mucha gente acá en procurement, sabes que he conocido como un par que sí Ya. estudiaron para esto, ¿sí? Y sí le vieron esto desde la universidad. Ah, mira, Pero tú, o sea, yo no conocía a nadie, ¿sabes? yo conozco Ya, uno totalmente identificado, que es ya, un señor en esto. ya. Pero hay otro que sí, desde la universidad también lo identificó y pudo encontrar una carrera parecida a esto y por ahí se fue. Pero Mira, el resto no, el resto caímos aquí de carambola, como decimos en venezolano, claro, por fortuna, pues, de alguna forma. claro, claro. ¿Y ¿Sí? cómo así? ¿De tus prácticas? ¿Cómo así? Cuéntanos. No, a ver, mi formación en ingeniería, yo estudié ingeniería química en Venezuela y Ya, normalmente en esa época ah, siempre salíamos a nuestro mercado natural, que era el petróleo, ¿sí? Entonces claro, muchos amigos salían de la universidad y encontraban algún rumbo directo en la industria petrolera o relacionado a, ¿ok? ujú, Eh, yo hice un par de cosas para empresas consultoras que hacían servicios petroleros, ¿sí? ya, O sea, hacían consultoría y servicios petroleros a la vez. Y yo empecé ahí, pero literalmente como designando o escogiendo algunos químicos para la operación, ¿ok? claro. Yo, mi vida laboral en Venezuela fue bastante corta, muy corta, Mira, porque inmediatamente me fui a Bogotá. Y en ya, Bogotá empecé en una empresa también consultora a, a designar estos químicos para la industria, de hecho para la infraestructura, para obras grandes ya, civiles, autopistas, túneles, embalses y este tipo de cosas. Entonces, sin querer queriendo, sin saberlo, de hecho, estaba encargado de alguna forma de la búsqueda, el sourcing ajá, de ciertos productos que las personas que estaban en la obra se imaginaban y se soñaban. Es decir, necesito un químico que haga esto, que sea un adhesivo, que pueda estar en contacto con la humedad y haga tal cosa. Y habían muchos en el mercado, pero habían unas especificaciones que de repente no eran exactas y ellos se soñaban un producto y yo me puse a buscar en dónde encontrarlo. ¿Ok? o sea, tú hacías compras sin saber que estabas en compras, Yo hacía casi. sourcing y buscaba al proveedor y lo negociaba y traía, y hacía importaciones y manejaba Ah, inventarios y yo no o sabía sea, nada de esto.
¿ok? O sea, pero completo, o sea, hasta Sí, sí, inventarios, era todo, era todo, importaciones, todo. todo. Era desde la búsqueda, había un par de proveedores, por cierto, en México, súper chéveres, que no tenían el producto exacto, pero me dijeron, yo lo puedo desarrollar. Y me mandaron algunas pruebas, hicimos pruebas en Bogotá o en Colombia, y sí, funcionó. Listo, dale. Entonces empecemos, ellos desarrollaron, hicieron toda la producción, nos encargamos de negociar el precio y de hacer toda la cadena logística hasta Colombia. Después en Colombia el inventario, y después los inventarios se caían y volvía entonces la recompra. O sea, todo este tipo de cosas sin yo conocer mucho de esto. Y, y, ¿Ok? y ahí para darle un doble clic, porque hay un tema ahí bien que me llama la atención. ¿Tú ahí tenías como un maestro? O sea, Sí, pues no tanto. Sí, no, claro, esa era mi pregunta. O sea, no. porque digamos que aprender de importaciones, porque ahí estamos hablando de temas bastante técnicos. Claro, el Sí, tema de los químicos, me imagino que un poco por tu formación y lo demás, sí, pues, exactamente. ¿no? Y la Exactamente tú. ingeniería, es decir, Y le, el químico y a donde se iba a aplicar, pues ese era mi background realmente de conocimiento, ¿sí? claro, Pero claro. todo lo demás no, nada que ver, nada que ver. Y entonces, y en esa época ni Eh, siquiera había no, no, ChatGPT. O sea, no, no, no había ni Facebook, ¿ok? O sea, estaba ya, comenzando de ya. pronto. Pues sí, No, sí, no había sí, sí. nada de eso, no había nada de eso. Y si había, Ya. gente no estaba ahí, ¿sí? Entonces Ok, era llamada, teléfono y empieza a buscar por donde fuera. ok. Y realmente teoría sobre esto no había mucha, ¿ok? No, pues, no. Entonces, yo me apoyaba mucho con proveedores locales para el tema de importación y comercio exterior, ese tipo de cosas. Pues yo llamaba para decirle a alguien, oye, tú puedes ser mi broker, sí, mi freight forwarder o algo así, me puedes ayudar en esto. Claro, Entonces ellos me hablaban como si yo fuera el super wow en esta cosa y que conocía todos los términos y yo no tenía ni idea de esto. Entonces, claro. tuve que hacer mucho contacto con ellos y decirles, oye, no tengo ni idea, o sea, explícame qué es esto, qué es un Incoterms, por qué me dice SIF o sea, no entendía nada. Hasta que, bueno, poco a poco fuimos aprendiendo sobre esto, ¿ok? Pero hay un tema, mira, ahí hay un tema interesantísimo que a mí también pasó cuando yo entré al mundo de las compras por otro lado, por el tema de retail, Ok. Ah, sí, tú me pero, contaste, exacto. sí te conté, pero cuando tú tienes una buena relación comercial con tus proveedores, tu proveedor se puede volver tu maestro. Sí, claro, por supuesto, y me ha pasado muchas veces ya en vidas más adelantadas a ese punto que te estoy contando, donde uno aprendía muchísimo del proveedor, el proveedor te enseña, ¿sí? Claro, porque el proveedor dice, yo quiero hacer Yo quiero negocio, hacer negocio, obvio, yo exacto. quiero vender, Exactamente, este claro. chico está nuevo, pues más me vale que aprenda, ¿no? Claro, exactamente. Claro, Sí, sí. buenísimo. No, y además que tu usuario, después en otras industrias, tu usuario siempre te ve así como que tú no sabes nada de esto porque yo Ajá, soy el dueño del proceso, ¿sí? claro, Y no claro. sabes que está hablando con un ingeniero, con un abogado, con un administrador, con un X, pues, he trabajado con profesiones totalmente distintas dentro de la gente de compras que viene de ese mundo y dice, es que yo estaba sentado la otra vez de ese lado de la mesa varios años y conozco Ujú. lo que tú quieres comprar y te lo puedo negociar. Por eso estoy sentado acá. Pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Claro, claro. Este, nada, volviendo a esos puntos, ahí aprendí mucho sobre procurement Ya, y sobre toda la cadena de abastecimiento y todo el supply chain y manejo de inventarios de alguna forma, dándome golpes, ¿ok? Sin conocer ni terminología ni nada. Y nada, de un momento a otro, pues me di cuenta que estaba en supply procurement, literalmente. claro, Sí, me di cuenta. literalmente. Ah, Me di ups, estoy cuenta, acá. me di cuenta. Y ahí montamos como un departamento de supply procurement y Ok, éramos ahí un par de personas seguramente manejando todo esto desde la negociación desde completo, desde el sourcing, la negociación del producto, y buscar el proveedor adecuado, medir los riesgos. Nos caímos muchas veces con proveedores únicos que teníamos un negocio importante con ellos, pero era un proveedor único y de repente un día subió los precios o me dijo, no, ya no exporto a Colombia, pues quedamos claro, eso de mal. dual procurement y todas esas cosas, pues no tienes ni idea. Y nada, nada, nada. Y ¿Qué edad midiendo tenías riesgos, en pues esa ya. época? Ah, 20 y pico, me imagino. 28 años, Ya, 27, 28 años por ahí de ya. pronto. Ok, ok. Sí.
Sí, ¿Ya? estaba pichón, como decimos en Venezuela. Estaba muy pequeño para este tipo de cosas. Claro. Y nada, pues ahí pasaron, no sé, varios años, 4 o 5 años de pronto. Eh, esa empresa hizo varias cosas en Colombia en términos de infraestructura, eh, bastante grandes. Sí, autopistas y túneles y Ah, puentes. ya, era Era- infraestructura dura, digamos. O sea, no era eh, edificios, digamos, era No, 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 infraestructura. no. No, sí, tenían obras de ese estilo, Civiles, pero claro. su cosa ruda eran túneles, tanques de retención, autopistas, puentes, eran cosas bastante grandes, ¿sí? Bastante Entonces, grandes. a ti te gusta es porque, bueno, ahora estás en petróleo, o sea, que te gusta así la industria dura, digamos. Eso yo no he caído ahí, pero sí, o sea, es interesante, sí. Sí, sí. No, y es chévere cuando llegas a un sitio y no ves nada, y cuando te vas, si es que terminas la obra, porque a veces tú entrabas a hacer cosas y terminabas y todavía la obra estaba avanzando, cuando ya tú ves una cosa magistralmente grande, que es muy funcional, Tú sabes es que yo tengo amigos constructores. Mira, ese tema que me has tocado no tiene nada que ver con procurement, pero es un tema bien chévere. interesante. El constructor tiene el adrenalina, esto que le mueve, es justo lo que tú acabas de comentar. O Sí, sea, del hecho de que, o sea, a diferencia de otras industrias, que tienes tu planta, que produce productos, pero bueno, va saliendo un champú, dos champús, o sea, exacto. es algo, ¿no? Sí. Es diferente a ver, ahora hay un puente. Sí, sí, exacto. Ahora vamos a llevarlo a algo más básico, hay un edificio, ¿sí? Yo me acuerdo Claro. que pasaba en Bogotá en ciertas zonas y veía un edificio funcionando, es decir, con la gente viviendo ahí, saliendo, y yo decía, uy, yo estuve ahí Yo compré ese cuando ladrillo. sí, bueno, no tanto ladrillo, pero sí, yo estuve ahí haciendo unos anclajes, o sea, yo estuve ahí poniendo cosas de impermeabilización con ciertos productos específicos y este tipo de cosas, y era bastante chévere, ¿sí? Está bien. Pero sí, ¿verdad? Ahí estuve un tiempo, y después de eso, di un salto al consumo masivo, totalmente otra cosa. Te fuiste a consumo masivo. Mira, no me Sí, acordaba de eso, ya. sí, después de ahí estuve varios años en consumo masivo, como 8 años de pronto en consumo masivo. Ya. Sí, sí, un poco más de pronto. También en Eh, Colombia. sí, en Colombia. Ya. Primero en licores, ah, en una empresa inglesa global. Día yo creo, ¿no? Diageo, exactamente. Ajá. Diageo son los dueños de licores premium en el mundo. Sí, Sí. muchas marcas interesantes hay. Y yo estaba sentado en Colombia, en el equipo de procurement de Colombia, pero realmente no era Colombia, era el equipo de procurement andino, que era Venezuela y Colombia en ese momento. Ya. Y en algún momento se murieron otros países, pero era Venezuela y Colombia. Ok. Y ahí estuve comprando varias categorías, ¿sí? Muchas categorías. Pregunta, Eh, pero ahí pasaste a compras, porque claro, o sea, en empresas de este tipo, tú tienes dos tipos de compra, ¿no? La compra comercial, digamos, sí, y la compra ya más de abastecimiento normal. ¿En cuál estabas? ok. Ahí hablamos en el procurement de dos categorías, indirectos Ya. y directos, ¿sí? Ok. Ya estabas Eh, en indirecto, indirecto. Ok. Exactamente. Entonces, yo estaba en indirectos, Ya. entré como sí, negociador para una categoría que en Diageo es Business Services, que es como todo Ya. lo que sirve al negocio, desde consultorías, facilities, eh, millones de cosas ahí adentro, O sea, ¿qué como tal cambio? Porque pasaste de comprar cosas, digamos, muy, muy de duras a técnicas servicios. a servicios, exactamente, pero paralelo a eso, yo tenía la categoría de supply, que supply era la negociación justamente de todo el 3PL, ¿sí? Es Ya. decir, desde los freight forwarders, o sea, desde los que nos Ajá. traían cosas, todo era importado, por supuesto. Entonces, Claro. toda la negociación que traíamos vía, por supuesto, marítima, casi todo, en algunos momentos hicimos aéreos, hasta que llegaba a Colombia y eso entraba a zonas francas y teníamos bodegas en muchos departamentos o estados en Colombia, porque cada departamento funciona como un país distinto. De hecho, Mm. hasta la estampilla que le ponen al producto es distinta de departamento a departamento, de estado a estado. Por temas Entonces, legales. sí, la legislación en Colombia en ese sentido es bastante fuerte. Ya. Normalmente en el mundo de que trabaja,
medicamentos, alimentos o licores o tabaco, en términos Ya. logísticos, tiene un background interesante porque tiene mucha legislación en el medio. Mm, Entonces, en este caso, era licores en Colombia y hay mucho tema legal en el medio. ¿Ok? Muchísimo tema. ya, Para ponértelo así de sencillo, si yo traía 5 botellas de Johnny Walker Black de Escocia ya. a Colombia y esas 5 botellas estaban en el departamento o estado 1 y ahí no se vendían, y en el estado 2, que está justo al lado, tenía una necesidad de venta impresionante porque me estaban pidiendo y no tengo inventario, yo no podía pasar esas 5 botellas del estado 1 al estado 2. ¿Ok? Tenía que volver a importar desde Escocia hasta el estado 2. Lo podía hacer, pero era un trámite espantoso, súper caro, mucho tiempo. Imagínate que era más fácil decirle a Escocia, hey, mándame 5 botellas. Mándame nuevo. Toma, y Tú sabes que a mí me rumbo, ¿no? pasaba algo parecido en Brasil. Sí. Este, en Brasil también es así. Sí. Y yo Sí. me acuerdo cuando mandábamos mercadería de un estado a otro, Sí. o sea, por el estado que pasaba la mercadería, aplicaban ya los impuestos. Sí. Entonces, si Sí. pasas 3, 4 estados, tienes que hacer Sí. una ponderación Suma, de los suma, suma. impuestos. Eso Sí, es una locura. Sí. Sí, porque sí, Brasil tiene unas cosas horribles para poder importar. O sea, tiene muchas leyes que fastidian para poder llevarte un sí, televisor a claro, algo. claro. Es complicado, Bueno, muy bueno. caro. Pero Entonces bueno, estabas en consumo masivo, entonces. entonces exacto, estaba consumo masivo y ahí tenía todo lo de business services y supply. ¿Okay? Supply era toda la cadena de abastecimiento, en términos logísticos, por supuesto. Y después aparecieron copackers. Entonces había que desarrollar la negociación con el copacker, si existía en Colombia un copacker que queríamos hacer un producto ahí o no. Y además estaba innovación. Entonces, ah, era como colombianizar, vamos a poner así, productos de Diageo Global para Colombia. Entonces Ya. había que diseñar unas etiquetas X, entonces había que buscar un proveedor, que habían proveedores globales, pero había que hacer ciertas cosas para, para el mercado local y bueno, habían ahí ciertas cosas de proveedores para innovación que también estaban como bajo mi paraguas. Pues. Y una pregunta ahí que me causa siempre a mí un poco de interés y curiosidad. Cuando haces estos cambios, tú tienes un perfil bien amplio, digamos, ¿no? Porque lo tienes, ya está. Pero a lo que voy es, por ejemplo, ¿qué notabas en el perfil de compras, digamos, de una industria a otra? ¿Cambiaba, no cambiaba? ¿Era parecido? ¿Cómo te acuerdas que era? Sí, cambian, definitivamente cambian. Y te das cuenta la, ah, vamos a decirlo así, la profesionalización es la palabra en español Sí, sí, del departamento de procurement en las industrias. Tú ves ya. definitivamente qué tan maduro es Ujú, esa labor de procurement dentro de la organización, sea global, o sea regional, o una multilatina, o una empresa muy pequeña. Tú te das cuenta inmediatamente qué madurez tiene el área de procurement. Tú ves los perfiles de las personas que están dentro del área de procurement, te das cuenta el nivel de madurez que hay ahí, te das cuenta al leer literalmente una política de compras o la mm, estrategia, si existe estrategia de procurement o de supply procurement ahí, cómo reporta, ¿sí? ¿Cuál es la línea de mando que tienes ahí? ¿Cómo reporta? ¿A quién reporta procurement? claro. Eso es muy interesante y te das cuenta inmediatamente. Tú, tú puedes ver estructuras muy, muy grandes de una organización X o y ves la estructura de procurement reportando a, no sé, a una cosa administrativa o algo por ahí abajo y tú dices, no, esto no es, maduramente no está en una posición interesante. Y aquí, porque tú sabes que, o sea, con mi plataforma, yo siempre hago esa pregunta. Una de las primeras preguntas que hago es a quién le reporto, Claro. ¿no? Y con esa pregunta ya Ya tú puedes absuelves, describir tu cliente. sí, absuelves muchas dudas, ¿no? Sí, claro. Y claro, en empresas, digamos así, de consumo masivo, ¿a quiénes suele reportar compras? Ah, ah, pues hay cambios o se mueven, pues, dependiendo ¿Ya? de la compañía, pero normalmente hay un, un Chief Procurement Officer, un CPO, ¿sí? Ok.
que ojalá reporte Al al gerente general. CEO, al Claro, CEO, ¿sí? claro. Muchas veces el CPO reporta al de supply chain, Sí, ¿sí? sí, Y el de supply chain reporta al CEO. exacto. Entonces, de pronto no tienes el mejor asiento en la mesa cuando tú le dices a tu CPO, hey, necesito mover esta estrategia o este proyecto o lo que sea, porque él tiene que hablar con el de supply. Y el de supply va a poner sobre la mesa muchas veces pues, sus temas de supply. Y cuando se acuerda, uy, mira, el de Compras. procurement me dijo tal cosa, ¿sí? Y se lo dice a su Sí. CEO. Pero esto que te digo, repito, son eh, escenarios de pronto aislados. O bueno, no tan aislados. Funciona así. No, 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 no. Yo creo que Funciona pasa así. mucho. Yo creo que Sí. pasa mucho. Lo más, Yo he o visto, sea, mira, yo he visto reportes a ver, finanzas, ujú, ujú, a los gerentes sí, financieros, ¿no? sí, Y claro, el gerente financiero, pues, vamos, normalmente su foco es la tesorería, ¿no? O sea, el manejo del claro, efectivo, ¿no? O sea, claro, claro. de ahí tiene contabilidad y ya después compras, ¿no? Sí, Y por alguna razón la gente de su y que obviamente depende mucho del, creo también me lo confirmarás o no, del profesional, ¿no? O sea, sí, la persona, el jefe que te toque, si se da cuenta o no se da cuenta de la importancia. Pero en supply están muy orientados al tema de transporte, sí, claro. ¿no? O Sí, sea, ese es como que el fuerte el manejo de la de demanda stock. y inventarios, y, sí, Ujú. exactamente. Sí. Sí, bueno, Sí, 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 sí. No, no están enfocados en. Ellos saben que procurement hace parte de la cadena de abastecimiento, pero es su inicio. O sea, necesito, cómprame esto, negocia esto y ya nosotros arrancamos con el resto. Sí, claro, claro. sí, sí, sí. Bueno, entonces, Sí, todavía seguías ahí en Bogotá, digamos, en consumo masivo, digamos, sí, ¿no? En tu exactamente. Ahí, historia. ahí estuve varios años después desde posiciones locales, siendo un contribuidor individual hasta Ujú. posiciones regionales donde ya tenía un equipo un poco más grande que gestionábamos entre, sí, negociaciones de proveedores y, bueno, por un par de cosas más. Entonces, Claro, ahí estuve un tiempo eh, y después de eso pasé a consumo masivo también, pero ya. de alimentos congelados, casualmente. Eso es otra cosa. Ahí sí Sí, sí, teníamos sí, sí. planta en Bogotá Ya, eh, y yo era el gerente regional de compras para la zona andina, que era Venezuela, Ecuador, Colombia. Pero la planta para esa zona estaba en Bogotá, o está en Bogotá. ya. Entonces, ahí era responsable de toda la, de todo el área de compras. Inicié justamente en una posición de MRO y CAPEX. MRO es Claro. Maintenance, Repairs and Operations, o sea, todo lo que tiene que ver con la planta. Es Ajá. decir, venía de. Mantenimiento y reparaciones, ¿no? De planta. Exactamente. Sí. Y entonces ahí eran proyectos de cambios de caldera, bombas centrífugas, reciprocantes. Entonces era el idioma natural con mi par del el gerente de mantenimiento de la Ya. planta, porque, claro, no tenían una persona en ese momento que hablara ese idioma y que fuera de procurement. Entonces, Ya. cuando llegamos, hicimos un match bien chévere y empezamos a trabajar en eso. Es muchos rollos, la planta era 3 turnos, 24, no paraba nunca, 365 días al año. Y a veces se paraba la planta por una caldera que no funcionaba o por un tornillo que faltó. Entonces era bastante interesante ese movimiento. Y Eh, ahí, por ejemplo, el tema, porque claro, tú tienes una primera etapa, digamos, donde aprendes solo lo que puedas, todo el tema de esta infraestructura. En la primera empresa de consumo masivo, ¿tú crees que ahí como que recibiste más know-how, más conocimiento, digamos, técnico? ah, a ver, no tanto técnico, aunque sí, por supuesto, Ya, habían cosas técnicas cuando íbamos a negociar la compra de una botella y negociar el molde de esto y hablar con proveedores claro. grandes como Owens, Illinois, y entonces teníamos que negociar cosas sobre planos y entender desde lo técnico qué pasaba ahí, la ingeniería. No, pero me refiero a la Eh, parte técnica de compras, digamos. Ya ok, comenzaste a aprender más eso, teoría de compras. perfecto. Ahora sí, procedimientos de compras como core de procurement,
Sí, definitivamente fue un diario. Ya, claro, claro. Definitivamente ahí, o sea, yo traía una base de negociación y de abastecimiento, pero ahí dijeron, ok, usted tiene todas estas skills, ahora vamos a ordenarlas acá en un libro y ponerle ahí, resaltarlas y ponerle orden. Claro. Y eso fue diario, una muy buena escuela en ese sentido. Y tú sabes que a veces siempre es... yo he visto mucho estos perfiles que empiezan ingeniándoles la de curiosos, mucho contacto con la operación, porque pues sí, ¿no? O sea, cuando entras a Claro, empresas de este tipo, estás en contacto con la operación. claro. ¿Y tú qué crees que es esto, digamos, estos skills que te llevan? Pues claramente, o sea, tú lo has resumido así humildemente, pero ya estabas en una posición bastante senior en ese momento, Sí, ¿no? sí, sí, un poco, sí. Claro. Entonces, tú, digamos, de todos los atributos que tú ves en un comprador, ¿qué dirías? Oye, chicos, esto es como que las cosas más importantes en las que se tienen que enfocar cuando están en compras, digamos, Ok. para poder, digamos, tener un manejo así de la operación. De hecho, fíjate que lo hablaba en estos días con alguien de procurement, otro colega. Ya, Ah, mira, yo creo, estoy allá, seguro que, seguro, sí. sí, estoy seguro que lo que tienes que hacer es creerte que esto funciona y es una profesión de verdad. Tú no estás aquí siendo el que hace los mandados, como dice, sí, que véame a comprar tal cosita y me la traes. No, 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 no. Tú estás aquí aplicando estrategia porque tú le estás haciendo, estás agregando valor a los numeritos de la compañía y estás cubriendo Ya. un riesgo impresionante o mitigándolo, no cubriéndolo, mitigando riesgos de forma impresionante. Ujú. Entonces, ah, la labor de procurement, y más ahorita después de pandemia, Claro. este, es bastante interesante dentro de toda la cadena que hace una compañía, desde ventas hasta sí, pasando por procurement, supply, marketing, todos son importantes. Ujú. Entonces, estoy seguro que si el profesional de procurement entiende que es un departamento tan importante como los otros, y se cree su profesión, porque esto es una profesión, pues tú le pones mística a esto y aprendes de esto y te gusta esto. ¿Ok? Por eso es que mucha gente que, y estoy seguro que tú los conoces de los que has entrevistado y de tus contactos, estamos aquí, entramos a esto y pasamos 18, 20 años y seguimos aquí pegados en procurement. ¿Sí? Claro, ¿sabes qué? Es un perfil bien extraño, porque, por ejemplo, ¿ya? En ventas, por ejemplo, que es el otro eslabón comercial, ¿no? Yo Claro, es siempre el hablo de otro lado de la mesa. sí, Exacto. siempre hablo que tienes, o sea, yo siempre meto a compras dentro del eslabón comercial, es Claro, parte del eslabón comercial, ¿no? claro, claro. Eh, en ventas, la gente que trabaja ahí normalmente es apasionada por lo que hace. ¿No? Y aparte hay un tema bien interesante, ¿no? Porque aparte si no es apasionado por lo que hace, rápidamente va a salir. Claro, claro. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? El otro día me lo comentó una persona con muchísimos años en esto, ¿no? Me decía, mira, la persona de ventas, a diferencia de compras, se la tiene que ingeniar. O sea, tiene que salir y que alguien le compre su producto. Sí, sí. Y eso hace un mindset, digamos, de que te la Totalmente creas. distinto. Sí, exactamente. Porque, o sea, si no haces algo, no vendes y si no vendes, está fuera, ¿no? Sí, exactamente. En cambio, en compras, la situación puede cambiar un poquito más, dependiendo, obviamente, pero sí cambia porque los proveedores se te suelen acercar, Sí, exactamente. Sí, ¿no? Entonces, eso te puede llevar a cierta comodidad sí, que es claro. totalmente improductiva, Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo hacemos para salir de esa o sea, Mm, de esa zona de confort y decir, pero mira, es que van a venir, o sea, yo soy una empresa grande, esto lamentablemente lo veo, no te voy a decir, podría claro, mentirte, pero lo veo. Hay claro. empresas grandes que dicen, pues si vienen todos los proveedores, todos vienen. Es Sí, cuestión de elegir al exacto. mejor. No, y simplemente que tú llames y mira, soy Germán de tal Tal. empresa y soy el comprador, pues por supuesto el Ah, vendedor te va a decir, dime qué quieres, cuándo nos hablamos, yo exacto. voy a tu casa, ¿sí? Que por supuesto estoy totalmente seguro que el vendedor la tiene ahí mucho más difícil Ajá, porque tiene que vender su producto, ¿sí? claro. Pero hay algo interesante acá, que si el vendedor tiene un buen producto, conocido en la calle, igual que el comprador de una empresa grande,
¿sí? El vendedor de una empresa grande no presenta el producto. Simplemente va y dice, hey, yo soy el de tal empresa. Y Ya, su cliente le dice, ok, pues negociamos, pero yo te conozco ya, ¿sí? claro. Le cuesta igual que al comprador de una empresa pequeñita que nadie conoce, que toque la puerta a un proveedor súper grande y le diga, mire, yo soy el comprador de tal cosa. Y le diga al comprador, esa empresa grande le diga al comprador, mira, ¿tú quieres un equipo mío? Bueno, estás en la cola porque le voy a vender a mis clientes grandes de toda la vida y cuando ya mi fábrica deje de producir para ellos, te vendo a ti Claro. al precio que yo quiera, porque tú eres muy chiquito, me compras un equipo al año. Ellos me Mm. compran miles de equipos al año. Entonces, también nos toca difícil cuando pertenecemos a organizaciones pequeñitas ir a negociar y a buscar proveedores porque te dicen, ¿tú quién eres? No, Pero bueno, eso mira, es, yo soy. pero entonces puede ser una buena experiencia formativa, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque tienes que valerte de todo, igual que el vendedor cuando su producto no se conoce y una empresa pequeñita y tiene que vender, él tiene que valerse de todo lo que tiene y todos sus skills para poder meter a su producto ahí que el cliente le abra. Claro, ¿Sí? le tiene que vender el resort, como se dice. Le tiene que meter el resort, exactamente, exactamente, sí. Es complicado, es Bueno, complicado. entonces me decías, porque para no desviarnos, me pareció muy bien interesante esto que comentaste. Sí, O sea, entonces, un tema es que te la tienes que creer. Te la tienes que creer la sí, importancia de tu posición. sí, tú eres un profesional en compras, ¿sí? O Mm, sea, no tienes este pocotón de años encima o no estás ahí haciéndole favores a nadie, tú no eres el secretario de nadie, tú no le pones firmitas a lo que alguien decide, tú haces parte de la decisión, ¿sí? Dependiendo de claro, tu nivel, tienes una decisión final o no, dependiendo de tu política de compra, X cosas, pero tú haces parte de la decisión, ¿sí? sí, Y eso, y ahí te das cuenta en ese reporte que hablábamos al principio de ese nivel de madurez del equipo de compras, ¿ok? Cuando el equipo de compras ve para el escritorio, ve para abajo y solamente le pone sellitos a las cosas y pasa, estamos haciendo una labor muy operativa y esa persona que está sentada ahí seguramente se va a querer mover pronto de ese escritorio porque imagínate tú qué importancia hay que poner sellitos para que las órdenes de compra salgan y ya se deciden las órdenes de compra pronto. Tú no le estás metiendo ahí cabeza a esto, ¿ok? ya, Entonces, es eso, o sea, es profesionalizar, de hecho, tu cabeza y entender que esto es una posición que toma decisiones, hace parte de las decisiones y vas a mitigar muchos riesgos de la compañía, le vas a dar valor en muchas cosas, vas a pegarle a los números de las compañías, vas a ayudar que el producto que haga tu compañía, sea un servicio, sea un bien, se venda. Porque es importante esto, el que compra bien, vende bien. Es decir, si ese es yo, buenísimo, sí, ¿sí me entiendes? Y bueno, perfecto. esto no es una frase mía, Mm, el que compra a buen precio y vende a buen precio, pues tu margen en el medio es mayor. Si compras muy mal y vendes pegadito a lo que compraste, pues tu margen en el medio no es el más correcto. Entonces, o no es el que queremos. Entonces, tienes que hacer una buena labor de compra estratégica para que tus pares vendedores salgan a la calle con un muy buen producto y que puedan tener un precio de venta interesante y que te quede bastante dinero en el medio. Bastante dinero, quiero decir, interesante, ¿sí? Bueno, claro, y una última cosa, Germán, sí, acá un último punto. El profesional de compras, no importa en qué tamaño de empresa esté, no importa en qué país esté, el profesional de compras ayuda a que la economía local, regional o nacional de donde se encuentre se mueva. Es decir, si tú eres un profesional de compras inteligente y tienes negocios con grandes corporaciones globales, es interesante que sí, los mantengas porque son negociaciones globales seguramente, pero tú al local le estás abriendo también espacios para que ese local, ese proveedor local se desarrolle, ¿ok? Y que esa economía local de tu zona, de tu ciudad, de tu país o de tu región, como lo quieras llamar, se mueva. ¿Ok? Eso hace el profesional de compras y no lo sabe. Está ayudando a la economía local. Si tiene el poder de compra, mueva lo local. ¿Sí? sí, Ten tus cosas globales, estandarizadas, eso está ok, pero un servicio local que puedes entregárselo a un proveedor local y puedes desarrollarlo. Mira, no sabes qué satisfacción da cuando un proveedor
entró a una planta a hacer unas limpiezas de, no sé, X cosas, con 2, 3 personas facturando $1,000 al año, sí, al año, ponte. Y después de unos años tú ves una cuadrilla inmensa facturando, no sé, $1,000,000 y la empresa sube, da empleos, se pone fuerte, puedes contratar unas empresas, ya eso empieza a tener hasta empleos indirectos, o sea, eso es interesante y eso lo hace un comprador, por supuesto, dentro de su labor, haciéndolo de la manera correcta, pero tú puedes dar ese desarrollo local o regional o nacional. Ese es súper interesante y no es la primera vez que lo escucho, ¿sabes? Mm. Y no es la primera vez que lo escucho en gente senior de compras. Súper, qué bien. Sí, mira, el otro día alguien me dijo esto. Recursos humanos administra el talento interno. Sí. Compras administra el talento externo. Fíjate, sí, nunca lo había escuchado y tiene mucho sentido, ¿No? muchísimo sentido. Muchísimo sentido, ¿no? Sí, tiene mucho sentido. Claro, porque las empresas, digamos, en general, podemos dividirlo en diferentes partidas contables aburridas, pero finalmente solo tienen dos gastos. Sí, O sea, gastan en dos cosas, ¿no? En personal o en adquisiciones en general. sí, Esos son los dos gastos. Entonces, tú tienes un sí, departamento que se encarga de la gestión, digamos, del talento interno. Y en esta gestión, pues no solamente contratan personas, sino las desarrollan, claro. etcétera. ¿Por qué no el comprador podría ver exactamente igual a los proveedores, no? Sí, exactamente, exactamente. De hecho, qué bueno que lo traigas, porque en esto de la madurez de los equipos de procurement, yo he visto compañías donde tienen, además de los equipos de procurement diferenciados por categorías, como debe ser, tienen un espacio o unas personas que hacen parte de un equipo dentro del equipo de procurement que solamente son desarrollo de proveedores. Ah, Ellos mira, eso sí no, no lo había escuchado. sí, ellos no están en el día a día de la negociación o X cosas, ellos simplemente están midiendo cosas para desarrollar un proveedor y decir a este proveedor que está en esta categoría o estatus o como se quiera llamar, lo vamos a desarrollar, ¿ok? Vamos a traerlo y a desarrollarlo. Sí, yo le voy a Mm, dar estas cosas este año, vamos poco a poco, vamos mirando qué tal, cómo nos responde y este tipo de cosas crecen de una manera impresionante y son tus grandes aliados, ¿sí? claro. De Y, responderte en cualquier momento y decir, yo voy contigo adelante, vamos a sacarla. Y se hace ese partnership súper interesante. y este tema de desarrollo, voy a regresar a un tema que mencionaste hace un ratito, pero este tema del desarrollo de proveedores, Sí, ¿podría alguien por ahí escucharnos decir, ¿por qué tengo que desarrollarlo yo? Ese no es mi trabajo, ¿no? Estoy poniéndote solamente ¿no? Una sí, caricatura, ¿ya? sí. No, mira, ese no es mi trabajo. O sea, ¿por qué lo voy a desarrollar? ¿Qué gano desarrollando un proveedor? Uy, ¿No? ganas muchísimo. Sí, bueno, Esa es la pregunta. exacto, 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 exacto. exacto, exacto. Sí. Cuéntanos un poquito. ¿Qué ganas No, desarrollando un proveedor? Aparte del tema social, que, ojo, yo no sí, lo pongo de lado, o sea, porque yo creo que estos propósitos que a veces uno tiene personales, digamos, ¿no? O sea, uno como alguien de procurement, tú puedes decir, yo quiero desarrollar la zona por un tema de propósito, pero sí, indirectamente terminan en un beneficio económico también, sí, ¿no? claro. Ujú. Entonces, entremos ahí, o sea, ¿qué cosa gana una empresa, ¿no? Al desarrollar proveedores. Mira, gana muchísimo porque esos proveedores que de 1,500 proveedores, yo voy a agarrar 10, 15 para desarrollar, ¿ok? Y son categorías donde he hecho un estudio y donde identifico que en el mercado donde estoy no encuentro a alguien que haga lo que estoy buscando hace rato, ¿ok? Ok. Siempre llega un proveedor, se va, llega un proveedor, se va, porque no lo desarrollo y no me interesa, vamos a ponerlo así. Ujú. Llega un proveedor, me hace el trabajo mal, me lo deja por la mitad, le pago, me hace 2, 3 cosas, pero después no tiene la técnica correcta. eh, Así, ¿ok? Así. Cuando yo decido tomar un proveedor de ese estilo y decirle, ok, venga para acá, mire, usted quiere arreglar mis equipos, no sé, de aire acondicionado. Sí, usted Ujú. sabe, bueno, más o menos, yo he hecho estos, pero esto no. Ok, yo voy a invertir en usted algo de tiempo para explicarle cómo funciona eso. Y le voy a poner mi gente de mantenimiento para que le explique. ¿Ok? Y yo le voy a dar
otros proveedores, contactos con otros proveedores que tienen algunos cursos para que usted se los dé a su equipo. Usted lo paga, pero yo lo doy de contacto. Ya. Pero todo esto lo estoy haciendo para que usted le dé mantenimiento a los 100 aires acondicionados que yo tengo aquí en los próximos 6 meses. Vamos a hacer un contrato sobre eso y vamos a ir midiéndolo, pero a puntaje. Si usted supera ese puntaje cada vez que lo midamos, y yo me siento con mi usuario, que va a ser su cliente de alguna forma, y conmigo, los tres, y su cliente, que es el señor de mantenimiento, está ok, y yo estoy ok con su entrega, vamos a entregarle más. No le voy a entregar 100, porque tengo 1500 aires acondicionados para entregarle. Entonces, ahí lo vas desarrollando, y al final de cuentas, tú tienes una operación funcionando lo más interesantemente posible, de forma Claro. correcta, a un precio interesante porque lo negociaste con él y está desarrollando y está haciendo este tipo de cosas. Yo también lo recomiendo a otras empresas. En mis contactos de procurement le digo, mira, tengo este proveedor que entró conmigo hace 4 años y el tipo ya sabe todo sobre aire acondicionado, un ejemplo, ¿ok? Así que te lo puedo recomendar. Entonces, ya mi operación se estabiliza en ese sentido, ¿ok? Cuando yo tengo, de hecho, te pongo casos de verdad. Tenía un problema, y seguramente existe todavía, con unos montacargas medio especiales, porque eran para zonas frías y eran eléctricos, y esos montacargas nunca funcionaban. Siempre Ya. nos paraban la operación. Si ahí se hubiera desarrollado un proveedor para este tipo de cosas, así como te lo estoy diciendo, y la compañía hubiera estado también abierta a desarrollar esas paradas de operación y esas paradas de planta, porque el montacarga se me dañó a las 2 de la mañana en plena operación, se hubieran podido reducir en gran escala, ¿sí? Y Entonces, ahí es donde el impacto en el claro, resultado de eso es enorme. es enorme. Te quitas un ruido y ese impacto operativo y ese, al final en el número, pues ya no lo tienes, ¿ok? Lo que pasa es que las compañías, a algunas les cuesta entender que ese desarrollo de proveedores es súper, súper interesante, Mm. ¿sí? Buenísimo, me encantó, porque o sea, estamos materializando, digamos, cómo esto finalmente hace que una necesidad que tenías no era cumplida al 100% o era Claro, bastante mejorable, digamos, claro, y eso le pega a la eficiencia, ¿no? definitivamente, De la empresa y finalmente te va a pegar en los estados de resultados. Y ese es claro. un tema bien interesante porque muchas veces yo también percibo que el área de compras no sabe vender sus resultados en el idioma de la empresa. Claro, sí, yo creo que todos o muchos de los que hacemos parte de los equipos de procurement no somos los mejores marqueteros para, Ajá, para vendernos, ¿sí? sí, Sí, creo que no lo sabemos hacer y en muchas conversaciones con colegas hay unos que se venden un poco más que otros, pero muchas veces hacemos una labor y la dejamos lista y todo lo demás y resulta que otros equipos se llevan los premios y los fuegos artificiales y nosotros estamos claro. bien. Pero Sí, ¿sabes qué creo que tiene que ver? Y lo comentaste ahora. De repente sin querer, pero lo comentaste. Eh, Cuando tú me hablas de procurement, me lo hablas, pero dentro de un ecosistema completo que se llama compañía. sí, Pero lo tienes clarísimo. O sea, lo que voy es que tú sí tienes clarísimo que, por ejemplo, ventas, mi impacto en ventas, mi impacto en marketing, mi impacto en supply, mi impacto. Entonces, claro, cuando tú eres consciente del impacto de tu trabajo en toda la empresa, sabes que no, de repente no vas a ir a hablarle a la junta de directorio de CTO, porque te van a sí, decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando, exacto. no? Sí, sí, Entonces, sí, ahí regresamos a lo importante de entender el negocio, ¿no? exactamente, exactamente. Que casualmente esta gente que trabaja en procurement, nosotros que trabajamos en procurement podemos hablar o necesitamos hablar con el jefe de mantenimiento de una planta, pero con el director de marketing porque el tipo está buscando una agencia digital para mover X o Y producto. O hablas con el de ventas porque necesita un consultor para desarrollar su equipo de ventas porque se van para un congreso en Panamá. Ujú. Pero también hablas con el de supply porque tu 3PL está fallando en ciertos KPIs y se está cayendo la operación por allá. Pero además, el de relaciones corporativas está buscando
un consultor que le arregle X cosas porque hay, no sé, adulteramiento del producto en la calle. Entonces, ves, estamos como en todos lados dependiendo de las categorías, pero hablas con todas las fases o los departamentos de la compañía y tienes en la cabeza como muchos números de, oye, se está cayendo esta operación aquí, esto puede mejorarse acá, pero no se está haciendo. Tienes como en muchas ocasiones tienes la cabeza completa llena de la compañía, ¿sí? Exacto. Pero sí, pues es eso. Volviendo al punto inicial, somos muy malos en promedio en vender nuestro trabajo. Muy Sí, malos. es algo que tenemos que aprender. Y Sí, el otro tema que lo mencionaste al inicio cuando te hice la pregunta es esto de creérsela y nosotros no somos secretarias de nadie, sí. ¿no? Ahora, acá hay un juego un poquito extraño, o sea, no extraño, sino hay un manejo político que ahora nos contarás un poquito. Ujú. Porque, claro, yo no soy secretaria de nadie, pero sí le doy servicio, o no sé si de repente tú no lo Claro, ves así, claro. a un cliente interno, Sí. y digamos que si esa relación no fluye como tiene que fluir, Es un desastre. Es cuéntanos, ¿cómo manejamos eso, César? Bueno, eso Cuéntanos. es una magia. Eso, eso es una magia y debo decir que no tengo la solución, ni cómo hacerlo, ni la regla perfecta, ni la Claro, receta. pero ¿cómo te ha funcionado a ti, digamos, entonces? ¿Cómo te ha funcionado a Mira, ti? a ver, desde el inicio tienes que crear confianza con tu usuario, ¿ok? Ya, Tienes que crear confianza. O sea, tú tienes que... Es lo mismo que un vendedor cuando viene un vendedor a, no sé, venderte la computadora. exacto. Y el tipo te dice, mira, esto tiene un monitor, pero yo no sé si es retina o no. Tiene un teclado, pero yo no sé si es español o inglés. Y tiene un disco duro, pero yo no sé si es estado sólido o móvil y no sé cuántos gigas. O sea, ya tú dices, no, pues este tipo no sabe nada. O sea, gracias, señor vendedor. Usted sabe cuánto cuesta, ¿verdad? Sí, eso sí, vale $500. Ah, ok. Chao, ya Claro, hasta luego. claro. ¿Sí? Cuando viene el vendedor que el tipo sabe, o sea, el tipo es Steve Jobs resucitado y te habla perfecto. Dice, "Mira, a este tipo lo voy a comprar, lo que me venda, yo sé que es lo mejor. ¿Sí? Le compro lo que sea, claro. Yo le compro lo que sea. Igual tiene que ser el comprador. El de procurement, cuando tiene a su usuario, el usuario muchas veces llega con un requerimiento básico. Quiero un celular. ¿Sí? Voy a ponerte cualquier cosa. César, es que mira, quiero comprar un celular. Bueno, pero un celular llama y tranca. No, pero es que yo lo quiero que tenga la cámara tal. Ah, bueno, entonces pídelo. ¿Sí? O sea, dime qué celular quieres. Vamos a poner algo muy sencillo y básico de un celular. Claro, 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 ¿Ok? claro. Pero en esa conversación, tú tienes que crear confianza. Tú le hablas del celular. Le dices, pero espérate, mira, acaba de salir el 17 Pro. ¿Lo quieres así o no? ¿Qué capacidad tiene? Estoy poniendo un ejemplo realmente muy básico y bobo, pero es eso. Pero ya Tú nos tienes dimos que crear cuenta que ya nos la dimos cuenta que sí confianza. sabes de tecnología y que te gusta, ¿ya? Sí, Exacto. por los ejemplos que acabas de poner, ya nos dimos Exacto, bueno, cuenta. un poquito. Entonces, entonces tú tienes que hablar con esa persona. Es decir, yo no puedo hablar de esto con el tipo, vamos a ver, sin ofensa, con el de marketing. El de marketing Ajá, está pensando es, yo me estoy soñando con, no sé, una botella de licor X dando vueltas. Yo le estoy hablando de la cámara celular, no le interesa esa vaina. claro. Entonces, tengo que hablarle en el idioma de él. Y lo más seguro es que no me ponga yo de César, porque algo sé de marketing, pero yo no soy el marketero, y busco en mi equipo el que viene de marketing y que sabe su idioma y se lo pongo al frente. Le dice, habla con él. Él viene de tu mundo de marketing, ha trabajado con X o Y agencias, ahorita trabaja aquí en el equipo de procurement y te va a entender. Entonces él, ok. Y cuando habla con él, A es su idioma, Está B hablando es el su mismo idioma. idioma, están Ujú. hablando de su idioma, el tipo ya, no me lo quites. Este es mi tipo de procurement, no me hablo, no quiero, y así o sea, no me lo quites. O sea, yo con él o con ella estoy perfecto, ¿sí? Puede ser que no tengamos al tipo o a la muchacha de procurement, de marketing, perdón, Claro, pero tienes a la persona que te da confianza. Es decir, ¿lo quieres para tal día? Sí. Si no lo tengo que avisarte 3, 4 días antes, te vas a poner bravo conmigo, pero no lo voy a tener por esto, por esto, por esto. Me tienes que dar requerimiento claro, me tienes que involucrar desde el inicio cuando hagas tus proyectos locos de marketing, no sé, y no me llames al final porque
entonces yo aquí no aporto nada, sino desde el inicio. Y si me llamas al final, voy a tener que resetear el proceso y comenzar, y te vas a poner bravo conmigo. Entonces ahí empiezan esas ganancias de confianza. Cuando lo logramos es una maravilla. Es una maravilla. Porque los procesos, como todo, pues se puede retrasar o no, pero ya tú estás trabajando no en contra, sino para construir. Cuando te consigues, lamentablemente, con divas en el camino, que no me gusta nada, ni quiero hacer nada, y no quiero pasar por ti porque tú me pones muchos peros, yo tengo mi presupuesto y me lo gasto como quiera, ahí tenemos muchos problemas y no hay receta. No hay receta. ¿Sí? Pero mira, es que sabes que yo esto lo he pensado 10.000 veces, ¿sabes? Yo creo que todas las empresas deberían hacer entrenamientos cruzados de compras y ventas, ¿sabes? Sí. Porque lo que tú me has dicho es una estrategia de ventas. Sí, exacto. O sea, lo que tú me has dicho es tal cual una estrategia de ventas, ¿no? Un vendedor es, en el momento que el vendedor se siente solo vendedor, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Y lo vuelven el mandadero. Oye, tráeme esto, no suma, no suma. En el momento que ese vendedor se vuelve un socio comercial de su cliente y su cliente lo mira con respeto, ¿no? Lo mira con respeto, perfecto, y es lo mismo que tú me estás diciendo, pero hacia adentro. Exactamente, exactamente. Por eso te comencé la respuesta con el ejemplo del vendedor. Y lo que tú me acabas de decir, me lo decía un antiguo jefe hace muchos años, me decía, tú tienes que volverte, cuando yo era un comprador pequeño, me decían, tú tienes que volverte un consultor de Consultor, tu qué buena usuario. palabra. ¿Sí? Sí, qué Que buena tu palabra. usuario te tenga en el top of mind cuando necesite unos audífonos. Sí, le voy a preguntar a César, porque sé que sabe de tecnología y es el tipo de procurement. Ven acá, César. Mira, quiero estos audífonos tal, no sé qué, y tú pam, 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 le hablas el idioma que él está esperando. Eres el consultor del hombre, ¿sí? Qué De buena. tu usuario. Y entonces al convertirte, perdón, en el consultor, ya tú ya eres respetado en esa relación. Cuando tú llegas con la cabeza abajo y decir, dígame qué quiere, mándeme un correo con esta formulita o este Excel lleno y yo se lo compro, tú ahí no pintas nada. No agregas nada, no, ni sé, yo mando un correo ahí a procurement tal cosa. Ahí alguien me responderá. Eso es terrible, o sea, eso es perverso, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, Perverso. al final, creo que finalmente de repente hay algún perfil que se acomoda ahí, pero claro, sin duda, pues no está sumando Sí. valor. No No, está sumando valor. o si está, pues está aprendiendo, chévere, buenísimo, pero muévase rápido, o sea, aprenda y muévase. Muévase y empieza a conocer qué es esta cosa, ¿sí? Sí, también el otro día, en una de estas conversaciones, ya converso con tanta gente que ni Claro. sé de dónde, Eso es lo chévere de pero me LinkedIn. decía, sí, pero me decían que una digamos, de las características de un comprador tiene que ser la curiosidad. O sea, Sí, claro. no puede haber un comprador que no sea curioso. Exactamente. Uy, perfecto, perfecto, Sí. perfecto. Hay cosas que uno cree que sabe, ¿sí? Hay Ujú. cosas que uno cree que sabe. Yo me acuerdo en esta planta de alimentos, casualmente habían unas bombas que tenían muchos años ahí puestas. Y yo, Ya. bueno, viniendo de background de ingeniería, tenía algún conocimiento de bombas, bajé a la planta, me metí allá adentro con la gente de mantenimiento, revisamos, sí, esto, ya, tranquilo, no te preocupes, dale, ahí lo compramos. Y empiezo yo a buscar unos repuestos para esa bomba y salió o sea, era como si me hablaran en japonés. Y me llama el proveedor, un proveedor que estaba en Inglaterra y me decía, necesitas esto. Yo no entendía nada. Dios mío, yo le dije a esta gente que entendía y no puede ser. Tuve que agarrar libros, cosas, investigar otra vez, recordarme lo que hacía, hablar con el proveedor, decirle, no, explícame, pam, pam, pam. Ya, ok, refresqué conocimientos, listo, sí, eso es lo que quiero, vámonos. Pero tienes que ser Claro. curioso, si te quedas ahí y no haces nada, pues Claro. pierdes respeto. Oye, y no, mira que ya suponía que iba a pasar esto, llevamos 50 minutos. Sí, sí, claro. Este, Sí, suponía que iba a pasar esto. Pero no quiero terminar un tema que me interesaba mucho conversar claro, contigo, claro, claro, cuéntame. que es el tema de los cambios culturales, ¿sabes? Sí, No solo a nivel compra, probablemente, creo que probablemente abarca mucho más, ¿no? A nivel empresa y todo, porque, claro, tú pasas Venezuela, Colombia, ¿no? Países, si bien tuviste, me imagino, contacto con
como eran empresas transnacionales, con otras culturas, otras formas Sí, de ser, etc., ¿no? Que ayuda mucho. Pero de ahí te vas a Texas. O sea, a lo que voy. O sea, que ni siquiera California, ¿no? O sea, sí, o sea, tú Florida. exageraste. O sea, Exacto. Sí, sí, sí. ¿no? ¿Qué temas, digamos, culturales en la forma de hacer negocios? Sí me lo comentaba un poco antes. En Sí, la forma de hacer negocios encuentras no solamente en ir a un país anglosajón, ¿no? A Estados Unidos, sino también en ir a una cultura que es dura, digamos, ¿no? O sea, sí. yo siento Más que la fría, pues, cultura exacto. pragmática, o sea, a mí me encanta, voy a ser honesto, a mí me encanta. O sea, Sí, a mí en lo personal me fascina porque A es A, B es B y no me compliques la vida, ¿no? exacto, Que exacto. pero ahí rompes un poco con todo el tema más caribeño, ¿no? Sí, definitivamente, claro, claro. Sí, 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 no, no ¿Cómo? estamos igual, ¿no? Estamos en otra sintonía, En en otra. otra emisora. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito. Así como tú dijiste antes, donde venía trabajando, o sea, donde había trabajado, pues trabajaba con muchos ingleses, escoceses, Ya, eh, sí, gente de muchísimos lados, mexicanos, había argentinos, había de todo. Entonces era una mezcolanza, se puede decir así, de muchas culturas, que al final era una cultura diario, vamos a ponerla así. Entonces era la cultura de la ok, compañía, ¿sí? claro. Entonces, bueno, aquí somos así y chévere, si viene el escocés, bien, si viene el francés o el inglés, bueno, se adapta un poquito más y uno que es más eléctrico, caribeño, pues le bajaba un poquito el tono y ahí estábamos. Ya, Ah, en la canadiense, pues igual había muchas personas de Norteamérica, muchas personas de Europa, porque hay mucha operación en Europa de esa compañía, de África y Australia. De hecho, íbamos a reuniones en Chicago donde éramos desde la India, Australia, franceses, canadienses, egipcios. qué rico es eso, ¿no? Sí, Que, es que, bastante interesante porque sí, te sí. unes ahí de muchas cosas. De hecho, eh, mi jefe inicial era un argentino y Ya. después pasé a reportarle a una egipcia. Ah, Este, no te creo. sí, y una de mis mejores, ella muy fuerte, muy dura, pero una de mis mejores relaciones de esa compañía es con ella, porque hicimos mucho match en cultura, aunque somos totalmente distintos, pero ella le gustaba mucho Latinoamérica y de hecho se fue a vivir a Brasil y le Ya, pregunté, y cuando iba a Bogotá siempre salíamos, comíamos, o sea, era súper chévere y además que aprendí mucho de ella en procurement, ella viene de procurement de toda la vida. Entonces, entonces nada, pues paso acá y aquí es como tú dices, te pregunto A, quiero respuesta A, no me des vueltas, ¿sí? O sea, no me interesa, yo solamente quiero preguntar, ¿está haciendo frío? Dime sí o no. Ya, no me digas, no, sí, está haciendo frío, pero en la tarde estuvo haciendo calor. No, o sea, dime si hace frío o calor. Ya, y me paro y me voy, ¿sí? Entonces eso ha costado porque los correos electrónicos son bastante cortos, ¿sí? Normalmente los míos son cortos, pero estos son mucho más cortos. Entonces, corto, claro. ve, ve, ¿sí? Acá, por ejemplo, en México, si tú no pones, que a mí me costó, pues, o sea, yo soy peruano, ¿no? Sí, Y acá tú tienes que poner buenas tardes, buenas noches, buenos sí, días, exacto. porque si no, o sea, es como que mala educación. Sí, Sí, exacto. bien loco, pero bueno. A mí me Eh, pasaba, yo también, pues, hola, ¿cómo estás? Mira, tal cosa, X en el correo, pero aquí es un hi, si acaso, ¿sí? Hi, si ¡pum! acaso. Y ya, ya, chao. Entonces, esa formalidad del saludo y la cosa, no, no. O sea, sí, por supuesto se saluda, pero esto es más al punto, ¿sí? Claro, Interesantísimos son, fíjate cómo es esto, en Latinoamérica, en las últimas compañías donde trabajé, sufríamos de reunitis aguditis, era una enfermedad, todo el tiempo era una reunión. Mi agenda estaba taqueada de reuniones, desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solamente era un espacio para almorzar, después reunión, 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 y cuando terminaba el día yo decía, pues no he trabajado, simplemente he estado en que reuniones todo el tengo que día, responder 300 correos, claro. 500 correos y tengo que hacer tablas y tengo que hacer cosas y tengo una presentación para mañana, o sea, 20.000 vainas. Aquí no, aquí la reunión son 25 minutos, 30 minutos a lo sumo. La gente llega y el punto es, vamos a hablar punto A, punto B, punto C. Yo creo que no llega a 30 minutos.
La gente habla, pam, 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 si lo tengo, no lo tengo, yo lo entrego mañana, ok, chao, hasta luego. Se fue. Y usted Claro. trabaje, dele. Entonces, usted tiene que entregar, eso es todo. Pero las reuniones son así, listo. No hay tanta cosa para hacer. No, esta gente va directo, ¿sí? Directo a su punto. Y otra cosa que, a ver, hace falta de pronto, hace falta no, es distinto. Ya. Nuestras oficinas en Latinoamérica hay ruido. Si tú llegas a una oficina en Latinoamérica y la gente está hablando, están tomando café, se para al frente de ti y te dice, ¿para qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fuiste? Bien, chévere, buenísimo. O sea, la gente está hablando, ¿sí? La gente está hablando y se mete en tu cosa. Hey, mira, hablamos ahorita porque tal cosa. O sea, sí, o sea, hay movimiento, hay tin, 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 ¿sí? Aquí no. Ya. Tú llegas, hi, morning, te sientas en tu escritorio, empiezas a trabajar y no escuchas a nadie. Y si escuchas a alguien caminando por ahí, hablando así, así. No hay ruido, es muy calladito. Vas a la cafetería, te encuentras, tenía un par de amigas allá, ¿cómo estás? Y no sé qué, otro amigo, el de mantenimiento también, el de pozos. Ajá, ajá. Bien, hasta luego, chao, a tu oficina, Tim, siéntate. Y no escuchas nada hasta las 4:30, 5 de la tarde. Claro, es distinto, claro, me imagino, Es claro, distinto. o sea, debes sentir, claro, eso es algo que definitivamente imagino que debes extrañar, digamos, el Sí, ruido, ¿no? sí, o sea, sí, ¿sabes? Y eso que estamos aquí en el South, ¿sí? Que es Que es supuestamente más suave. que sí, que son más abiertos, no sé qué, si te vas arriba en North Dakota y ese tipo de cosas, es muy frío, ahí es más frío todavía, pero funciona y funciona, pero y créeme, o sea, hay muchas cosas que le agradezco a esto, porque puedo trabajar, ¿sí? O sea, puedo sentarme a desarrollar mi trabajo. Mm, En las otras compañías en Latinoamérica donde estaba, yo tenía que pararme en la madrugada y decir, ya va, quiero pensar en esto para poder desarrollar estrategias sobre esto. Ok, nadie me molesta, nada. Porque en la oficina te están, épale, ¿qué pasó? Sí, aquí, o sea, todo se mueve. Pero bueno, son cosas sí, distintas. pero yo me acuerdo que la primera vez que conversamos, yo me había quedado con algo bien interesante también que me comentaste del tema cultural, que tú me dijiste, acá te escuchan. O sea, Bien. tú me dijiste, lo que me dijiste fue, por ejemplo, a veces en América Latina, si tú quieres llegar al CEO y presentarle un proyecto y lo que fuese, es complejo. Yo acá voy, si en 15 minutos le digo lo que tengo que decir y le parece interesante, pues va. Sí, sí, y depende mucho de la cultura de la compañía estando en Ok. Latinoamérica, si eso es así o no, ¿sí? Hay culturas muy verticales en Latinoamérica donde pues es todo o señor el que esté arriba y no puedes hablar con él. Ujú. Y hay otras culturas que son más Más abiertas. horizontales y más abiertas donde tú puedes desarrollar. Yo creo que estuve en las dos en Latinoamérica, una que Ya. podía tener acceso directo y otras que eran mucho más verticales. Ah, pero aquí mi experiencia hasta ahorita es esa, la que te dije. O sea, le puedo mandar un correo al CEO y le digo, hey, tienes 10 minutos, quiero presentarte esta cosa porque me pareció un tema importante y que le podemos sacar jugo a esto. ¿Sí? Claro. Y el tipo me dice, sí, ven, yo voy, mira, esto, ¿te interesa? No, no, César, eso por ahí ya lo vimos y no nos funciona, pero ¿por qué no? ¿Por esto? Sí, por esto. Chao, ok, chao. Eso fue. Y no pasa Listo. nada, no, cero hard feelings, o sea, me lo Sí. viniste a presentar bien. Pero si le pegas, es decir, mira, estamos viajando mucho, y estamos gastando un montón de dinero, que la gente se quede en los hoteles más chéveres de toda la vida, y en primera clase y en la suite presidencial. ¿Te interesa esto? Me dice, sí. ¿Cuánto estamos gastando? Pero $5 millones. ¿Y cuántos podemos Ajá. gastar? Pues uno. Ven, para todo. Para todo. Siéntate aquí. ¿Dónde están mis $4 millones? Porque ya, me sonó. Ah, ok, está bien. Se acabó. Es así, directo. Sí, O sea, claro, entonces, más pragmático sí, probablemente. súper pragmático, eso sin dolor. Sí, y no me importa quién eres tú, me importan los $4 millones. Ya. O sea, eso es tum, Mira tum, qué tum, tum. interesante, claro. Ya, chao. Claro, Vamos. claro, claro. No me importa si eres el coordinador, el asistente, el gerente, no. Me importan los números que me diste. Exactamente. Sí, hay de todo. Yo no puedo generalizar porque, pues, esto es un país de 320 millones de personas De con no sé habitantes. cuántas miles Ujú. de compañías. Pero en mi experiencia corta aquí en estos 3 años y medio acá, pues es eso. O sea, tú puedes tener acceso rápido, puedes presentar proyectos ahí o no, puedes
pedir presupuestos ahí, te los dicen, te dicen, no, yo no voy a gastar esa plata en eso. O de repente, oye, ¿sabes qué? Sí, toma $100,000, dale, mételo, pum, arráncalo. Entonces es chévere. Tienes los números, par de correos, arráncalo. Quiero resultados, esto es todo. Y para terminar, porque hay un tema que también, y eso sí no lo conversamos la vez pasada, que me causó curiosidad. ¿A ti te costó, porque tú por lo que me contaste, no es que tú te fuiste, digamos, expatriado, no, sino que tú te fuiste por No, temas familiares, sí, digamos, ¿no? Y ahí tuviste que, imagino, buscar trabajo, claro. ¿no? A ti, y ahora estás en una posición senior, entonces, o sea, lo que yo voy es, ¿te costó este tema de venir de América Latina para tener, digamos, una posición senior? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque para, digamos, No, desarrollarte profesionalmente en un país, ¿no? que técnicamente, digamos, o sea, sí, técnicamente es, y lo es, o sea, es el primer país económicamente del mundo, ¿no? Entonces, uno viene de países más pequeños. ¿Cómo fue esa transición? es que buena pregunta esa, porque uno piensa que no se puede, ¿sí? O sea, que ellos hablan otro idioma, definitivamente lo hablan, pero que en términos de que de lo que tú haces es totalmente distinto y son mucho más evolucionados a lo que nosotros venimos haciendo en nuestros países y al final no es tanto así, ¿sí? Ya. Al final Ujú. hacen las cosas y las hacen muy bien. Lo mismo que nosotros hacemos, pero lo ejecutan muy bien, ¿sí? Es Ya. ejecución a tiempo. Nosotros decimos que vamos a ejecutar y de repente nos salen otras cosas y hay un desorden en el medio, pero ellos acá ejecutan, ¿sí? Ya. Ejecutan y ejecutan. Entonces, para buscar trabajo, pues nadie te está esperando, a mí nadie me está esperando con una posición X, no, es tocar puertas y mostrarte, ¿sí? Como cualquier proceso, ¿sí? Estando en Latinoamérica o aquí, pues entrevistas, vas, vienes, se demoran un tiempo o no, hasta que pues logras la que quieres eh, y te defiendes en tu tema y no hay problema. Es decir, tus documentos en regla, no me importa Claro. si eres de la India, de China, de Venezuela, de Perú, de México, tienes lo que necesito, pues siéntate, dale. Mm, Eso es lo que yo he visto acá, ¿ok? Es mi experiencia, no puedo generalizarla, pero es así, o sea, O sea, tú no no, sentiste, digamos, ningún tipo de desventaja. O sea, tú sentiste que no. estabas compitiendo en igual de que cualquier otro candidato, digamos. Sí, pues por supuesto, mi inglés no es nativo porque yo no nací acá, ¿sí? Ya. Eh, y cuando la persona que estaba entrevistando seguramente hablaba con una persona nativa, nacida acá, pues hablaban el mismo español que tú y yo hablamos, ¿sí? Ajá. Seguramente mi inglés pues tiene un acento marcado latino, pero no importó. Es decir, tú tienes esto, sí, lo sabes hacer, sí, demuéstrame que lo sabes hacer, ven acá, hagamos estas cosas, conversemos, ya eres tú. De, mi proceso acá duró 3 semanas y tenía No te puedo creer. otros 3, 4 meses andando, iban y venían y no sé qué, bueno, sí o no. Aquí fue pam, 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 vamos, dale, chao. O sea, cuando es. Y no hay ningún miedo. Es decir, para, para mis o nuestros pares en Latinoamérica que tengan la posibilidad de venir a trabajar acá porque tienen sus documentos en regla y tienen espacio y X lo que sea, que no se paren. O sea, Claro. es, está abierto. Hay bastante trabajo, pues, igual que todo, sube, baja. Hay momentos que no hay momentos que sí hay mucho, Ujú. pero sí, se puede. Se puede. Y eso va hilado mucho a casi todo el hilo conductor que hemos estado conversando, que es creértela, ¿no? Definitivamente, exactamente, sí. Que es Miedos hay, creértela. todos los miedos, y cuando te paras a poner a una reunión en tu segunda lengua a explicar algo profesional, yo digo, bueno, soy, no sé, 40% más bruto porque estoy hablando mi segundo idioma, pero no, sin miedo. Hay gente ahí que, pues, vietnamitas, hay de todo, y venga adelante. Y las cosas Sí. se hacen. Buenísimo. Sí, yo hace poquito escuché, no me acuerdo quién era,
que decía, es una frase cliché, pero en este caso yo creo que aplica, ¿no? ¿Tienes miedo? Ah, pues hazlo con miedo, ¿no? Pero hazlo. Exactamente. Sí, y da mucho miedo. Da mucho miedo. Sí, Da mucho pero miedo hazlo. porque ya no es un muchacho de 25 años que cambia las cosas rápidamente y las agarra y tu idioma se amolda mucho más rápido, es la palabra, pero no, pues adelante. Estamos Qué vivos. bueno, qué Mientras estamos bueno. vivos, chévere. Está bien. Me encanta esa forma de pensar, César. Bueno, oye, César, muchas gracias por estar acá. Como Germán, ¿no? siempre, es un súper placer conversar contigo. Igualmente, Germán, de verdad, muchas gracias. Muy agradecido por el espacio y por la invitación. Ah, Siempre a la orden. buenísimo. Listo. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Sí, gracias a todos. Chao. Chao, chao. Cuídense mucho.